Vamos a demostrar ahora todos los parámetros ventilatorios en ventilación convencional y cómo influyen en un concepto muy importante que es la presión media de la vía aérea. Recordemos que hay dos grandes elementos en ventilación convencional. Uno de ellos es el barrido de CO2, que lo podríamos denominar como ventilación alveolar, y otro es la oxigenación. La ventilación alveolar está muy relacionada con el concepto de volumen minuto, es decir, cuánto volumen estoy ingresando a ese pulmón y cuántas veces en una unidad de tiempo lo estoy ingresando. El otro concepto, el concepto de oxigenación, va muy ligado a la presión media de la vía aérea y es en ese en el cual nos vamos a centrar ahora. Sabemos entonces que la presión media de la vía aérea va a ser la presión promedio en el ciclo inspiratorio. Y el ciclo inspiratorio va a estar constituido, y nuevamente voy a congelar la gráfica, por un tiempo inspiratorio y un tiempo expiratorio. El tiempo inspiratorio va a ser el tiempo en el cual yo, sobre una presión basal de final de la expiración, inscriba una diferencial de presión. Cuando esa diferencial de presión retorna, ¿cierto?, a una basal, voy a comenzar el tiempo expiratorio. Y lo puedo ver mucho más claramente en la curva de flujo. El tiempo inspiratorio va a ser desde el momento que comienza a ingresar flujo a ese pulmón hasta el tiempo en el cual comienza a egresar flujo de ese pulmón. Es decir, el tiempo de flujo efectivo más la pausa inspiratoria. Y nuevamente el tiempo expiratorio va a ser el tiempo desde que comienza a egresar flujo hasta que se inscribe el nuevo ingreso de flujo a ese pulmón. Entonces, sabiendo que este va a ser nuestro ciclo inspiratorio, la presión promedio de la vía aérea que haya en ese ciclo inspiratorio va a traducirse en lo que se llama presión media de la vía aérea. Y acá la hemos seteado en nuestro tercer registro. Y en este momento, con una presión máxima de 10, una presión de final de la expiración de alrededor de 3 y una frecuencia, ¿cierto?, que en este momento está en 60 por minuto, nosotros vamos a tener una presión media de 5.2. Si tenemos una frecuencia de 60 por minuto, eso lo que nos está diciendo es que el ciclo inspiratorio va a ser una 60ava parte de un minuto, es decir, va a durar exactamente un segundo. Y aquí yo puedo calcular que la fracción 0.33 va a ser más o menos un tercio el tiempo inspiratorio, en este caso en particular, del ciclo respiratorio. Entonces, yo con estos valores voy a tener una presión media de 5.2. Quiero que ahora empecemos a ver los diferentes parámetros que pueden finalmente repercutir en la presión media de la vía aérea. Y empecemos por la presión máxima. Si yo, sin modificar ningún otro parámetro, aumento la presión máxima de inspiración o presión inspiratoria positiva máxima, yo voy a modificar eso de 10 a 15, voy a ver cómo automáticamente, ahí me pasé un poco, está en 16, voy a tener esta vez una diferencial, ya no de 7 como antes, 10 menos 3, sino de 16 menos 3, es decir, una diferencial de aproximadamente 13, y veo como inmediatamente voy a haber aumentado en forma importante mi presión media de la vía aérea. Estaba en 5.3 y ahora aumenté a 6.7. Esto en un modelo clínico debería claramente repercutir sobre la oxigenación de ese paciente, pero también he aumentado la diferencial
Y al aumentar la diferencial, si ninguno de los otros parámetros se ha modificado, debería estar ingresando mucho más volumen a ese pulmón. Y aquí estamos viendo que subió en forma proporcional de aproximadamente 5 y fracción a 8 y fracción el volumen tidal. Entonces, demostrándonos que a igual distensibilidad, igual resistencia, si yo aumento la diferencial, aumenta el volumen que ingresa a ese pulmón. Volvamos a nuestra presión de 10. Y con eso automáticamente deberíamos volver a un volumen tidal de aproximadamente 5, con esa diferencial de 7, y nuevamente a una presión media de aproximadamente 5.2, 5.3. Si ahora yo aumento la presión de final de la expiración, y si la tengo en 3, yo la aumento a 5, veamos qué ocurre. Claramente vemos un impacto, si bien lo aumenté en bastante menos puntos que lo que aumenté previamente la presión inspiratoria máxima, estoy impactando en forma muy importante la presión media. La razón de eso es bastante simple, que yo estoy influyendo sobre todo el ciclo respiratorio al yo modificar la presión de final de la expiración, mientras que yo con la presión inspiratoria máxima estoy influyendo solamente por un tiempo bastante corto, que es el tiempo inspiratorio. Pero además voy a tener algunos otros impactos en este paciente simulado. Claramente yo no modifiqué la presión inspiratoria máxima, modifiqué solo la presión de final de la expiración, aumenté mi presión media, debería ser capaz entonces de oxigenar potencialmente a ese paciente, pero he pagado un precio, y el precio que he pagado es comprometer el volumen tidal que está ingresando a ese paciente. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque si antes yo tenía una diferencial de 7, 10 menos 3, ahora tengo una diferencial de 5, que es 10 menos 5. Y por ende, a igual distensibilidad e igual resistencia, ahora estoy ingresando menos volumen. Estoy ingresando 3.3 ml cuando antes ingresaba sobre 5 ml. Entonces recordemos que siempre que nosotros queremos utilizar más presión del final de la expiración, necesariamente vamos a tener que compensar con un aumento de la presión inspiratoria máxima para mantener la diferencial que queremos mantener. Y si yo quiero volver a mis 5, claramente si yo aumenté en 3 esto, al menos debo aumentar en 3 mi presión inspiratoria máxima para yo volver, ¿cierto?, a el volumen tidal y no comprometerlo. Y eso es lo que nos está demostrando claramente este pulmón neumático. Yo aquí, volviendo a una diferencial de 7, voy a nuevamente recuperar mi volumen tidal, pero esta vez lo voy a hacer con una presión de final de la expiración no de 3 sino de 5, y eso significa que recluté más a ese pulmón. Un pulmón que estaba insuflado de base con 3 centímetros de agua, ahora lo tengo insuflado de base con 5 centímetros de agua, y sobre eso estoy inscribiendo su volumen tidal. Esto es lo que demuestra, esa es una maniobra que se llama de reclutamiento y que es probablemente una de las más efectivas. Pero recordemos que cada vez que yo aumento mi presión de final de la expiración, debo compensar con la presión inspiratoria máxima para no comprometer el volumen tidal de ese paciente. Vamos a ver otra forma de impactar la presión media de la vía aérea. Sin modificar ningún otro parámetro, si yo aumento mi tiempo inspiratorio a 0.45, voy a estar ocupando mucho más tiempo proporcionalmente de mi ciclo inspiratorio con la presión inspiratoria máxima. Y eso necesariamente, como ustedes pueden ver, va a impactar sobre la presión media de la vía aérea, sin necesariamente impactar sobre el volumen tidal.
Lo único que voy a lograr es haber aumentado mi pausa inspiratoria. Podría ser una estrategia válida si acaso yo quiero aumentar la oxigenación sin aumentar el volumen tidal de ese paciente. Volvamos a la basal. Nuevamente volvimos a un tiempo inspiratorio de 0,33. Si ahora yo aumento mi frecuencia, ¿cierto?, de 60 a 80, una frecuencia no muy fisiológica, pero solo para fines de demostración, voy a ver cómo voy a lograr aumentar, acortar el ciclo inspiratorio. Ya no va a ser un 60avo, sino un 80avo de un minuto, es decir, bastante menos que un segundo. Y el tiempo inspiratorio sigue permaneciendo en 0,33. Por ende, proporcionalmente en el ciclo inspiratorio es mayor sin haber aumentado su valor absoluto. Y eso necesariamente impacta en la presión media de la vía aérea. Otro de los factores en que yo voy a poder influenciar mi presión media de la vía aérea y tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a ver entonces cómo el flujo, que es un parámetro que habitualmente no consideramos como que impacta la presión media de la vía aérea, lo puede hacer tal vez en forma no tan dramática, así que voy a usar flujos que no son los habituales solo con fines de demostración. En una unidad neonatal habitualmente utilizamos flujos que probablemente no van bajo 6 y habitualmente no superan los 10, ¿cierto?, litros por minuto. En este caso tenemos un valor intermedio de 8. ¿Cómo va a influir el flujo sobre la presión media de la vía aérea? Veamos acá, tenemos con un flujo de 8 y tenemos una presión media de la vía aérea de 5,2. Si yo exagero el descenso de flujo y lo llevo a 4, voy a ver cómo la forma de mi curva de presión cambia dramáticamente. Y voy a ver cómo la pendiente, desde el momento que comienza el tiempo inspiratorio hasta el momento que llega a la presión máxima de la vía aérea, se tarda un poco más de tiempo. ¿Eso qué significa? Que hay menos flujo. Cuando yo hablo de 8 litros por minuto, es el flujo no que está ingresando hacia el paciente, sino el flujo que está circulando en forma continua por este circuito. Y eso hay que recordarlo. No es el flujo, y lo vuelvo a repetir, que ingresa al paciente. Es el flujo que circula por el circuito respiratorio. Entonces, si yo tengo 4 litros por minuto, evidentemente que el tiempo de presurización en el momento en que se cierra la válvula expiratoria hasta lograr la presión máxima de la vía aérea va a ser un poco mayor porque el flujo es menor. Y esto lo vemos inscrito en la curva de presión versus tiempo y nosotros vemos como esa pendiente se agacha, se aplana. En algunos ventiladores yo puedo denominar eso la rampa, ¿cierto? Y en este ventilador en particular lo puedo ver como flujo o como rampa. Entonces, si yo bajé mi flujo de 8 a 4, no es un impacto demasiado importante, pero vemos como de 5.2, 5.3 baja a 4.9. Voy a exagerar y la curva se hizo mucho más lenta. Voy a exagerar este fenómeno y voy a llevar esto a un flujo de 12. Entonces, rápidamente vemos como la curva de presión se hace mucho más cuadrada, es decir, el tiempo de presurización se acorta significativamente, se alcanza más rápidamente la presión máxima en el circuito y claramente yo voy a impactar un poco. Y si lo aumento un poco más, a 15, voy a impactar un poco más los tiempos y voy a tener un pequeño impacto probablemente sobre la presión media de la vía aérea. Entonces, tener un excesivo flujo probablemente y tener este tiempo de presurización demasiado alto no va a ser algo demasiado beneficioso para el paciente. No hay ninguna información que sugiera que usar flujos sobre 8 tenga algún beneficio para el paciente y potencialmente sí podría tener algún grado de
de ser perjudicial.